Imaginen poder coger un modelo de inteligencia artificial clásico, uno que tradicionalmente solo leía de izquierda a derecha, y transformarlo en una mente capaz de razonar, corregirse a sí misma y generar ideas en cualquier orden. Todo ello sin necesitar el presupuesto masivo de una megacorporación tecnológica. Suena casi a ciencia ficción, la verdad. Absolutamente. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todos los oyentes que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un documento de investigación verdaderamente fascinante que proviene de las universidades de UC Berkeley y UIUC. Y bueno, promete sacudir los cimientos de cómo construimos la inteligencia artificial desde cero. Sí, hola a todos. Y vaya si lo promete. El proyecto se llama DLLM, que significa Simple Diffusion Language Modeling o modelado de lenguaje de difusión simple. Y yo personalmente estoy entusiasmadísima con lo que proponen. Bueno, es un documento que llega en un momento que podríamos calificar de crítico para la industria. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, la inmensa mayoría de los modelos de lenguaje que usamos hoy en día, o sea, los que usamos en nuestro día a día. ¿Como ChatGPT o Claude? Exacto, como las distintas variantes de GPT. Esos son lo que llamamos modelos autorregresivos. Esto significa, en esencia, que generan texto de manera estrictamente secuencial. Predicen una palabra, luego la siguiente y luego la siguiente. Eso es. Son como una máquina de escribir increíblemente rápida. Sin embargo, los modelos de lenguaje de difusión, o DLMs por sus siglas en inglés, operan de una forma radicalmente distinta. No escriben palabra por palabra. Generan el texto refinando iterativamente una secuencia completa. O sea, corrigiendo errores y dando forma a la información en múltiples pasadas, ¿no? Sí, iteración pura. No van de izquierda a derecha sin mirar atrás. Es un cambio de paradigma brutal, si lo piensas. Y, a ver, modelos de código abierto recientes, como LiDA y Dream, ya están demostrando que esta vía de la difusión es potentísima. Permiten cosas que antes parecían impensables, como la corrección de errores sobre la marcha o generar múltiples partes de un texto totalmente en paralelo. Claro, el potencial está ahí, nadie lo duda. Pero, y aquí es donde reside el gran problema que este documento intenta resolver, el desarrollo de estos modelos en la actualidad es un auténtico salvaje oeste. Es un caos absoluto. Totalmente. El código está disperso en repositorios de Internet inconexos, no hay implementaciones transparentes y, lo que es peor para la ciencia, reproducir los resultados de un artículo científico es casi una misión imposible. Es como si cada ingeniero estuviera inventando su propia rueda cada vez que quiere probar algo nuevo. Ya, y con arquitecturas tan complejas, eso es insostenible. Exactamente. Y la solución que proponen estos investigadores de Berkeley es DLML, que es básicamente un marco de trabajo de código abierto que estandariza absolutamente todo el proceso, desde el entrenamiento inicial hasta la inferencia y la evaluación final. Yo siento que esto de verdad democratiza el acceso a la IA más avanzada, pone herramientas de primer nivel en manos de cualquier laboratorio o investigador independiente. A ver, entiendo perfectamente ese entusiasmo, y sin duda, el esfuerzo de estandarización es algo sumamente loable. Construir un puente sobre ese caos fragmentado era una necesidad imperiosa para que el campo avanzara. Pero, Siempre hay un pero contigo. bueno, es que, desde una perspectiva técnica, debemos adoptar una postura más cautelosa. Yo soy bastante más escéptico. Este marco de trabajo agrupa y limpia la interfaz. Sí, hace que todo parezca más ordenado, pero la complejidad matemática y computacional inherente a los modelos de difusión no desaparece mágicamente solo por tener una interfaz limpia. Claro, no es que el modelo pese menos de repente. Exacto. No debemos confundir una abstracción elegante en la pantalla con una reducción real de la barrera de entrada a nivel de infraestructura. Sigue siendo un terreno que exige muchísimo rigor y, ojo, muchísimos recursos. Vale, vamos a desempacar esto, porque quiero entender esa complejidad de la que hablas. El primer gran pilar de DLM es su módulo de entrenamiento, al que llaman el trainer. Lo que presumen haber logrado aquí es unificar bajo un mismo techo los métodos de entrenamiento más avanzados. Así es. He visto en la documentación que soportan algo llamado MDLM, que es la difusión enmascarada, y también BD3LM, la difusión de bloques. Suena muy avanzado, pero en la práctica, ¿qué están haciendo exactamente con estos conceptos? Es una excelente pregunta para aterrizar la teoría. A ver, la difusión enmascarada, o MDLM,
es un proceso donde al modelo se le presenta un texto en el que se han ocultado, o digamos enmascarado varias palabras de forma independiente. Como un texto con huecos en blanco. Justo. El trabajo del modelo es aprender a recuperar esas palabras limpias a partir del ruido, y para ello aplica una reponderación matemática compleja para equilibrar cómo de difícil es adivinar cada palabra dependiendo de cuánto texto esté oculto en total. Interesante. ¿Y la difusión de bloques? La difusión de bloques, o BD3LM, es fascinante porque es un híbrido. Combina esa generación de máquina de escribir tradicional, la autorregresiva de toda la vida, con la difusión. Lo que hace es aplicar ese refinamiento iterativo solo dentro de bloques específicos de texto. Ah, entiendo. Mientras tanto, congela lo que ya ha escrito antes, guardándolo en la memoria caché. Esto es ingeniosísimo porque permite generar el bloque actual en paralelo, basándose en el contexto previo que ya es seguro. Y la forma en que DLLM implementa esto a nivel de código es pura elegancia, ¿verdad? Por lo que he leído, su diseño modular es como jugar con bloques de construcción tipo Lego. En lugar de tener que reescribir toda la arquitectura del modelo desde cero, si un investigador quiere pasar de entrenar un modelo a hacerle un ajuste fino, un SFT, literalmente solo tiene que añadir una línea de código. Sí, utilizan envoltorios. Eso es, agregan envolturas. Por ejemplo, con añadir una línea que enmascara la atención, le enseñas al modelo a saber cuándo parar de hablar y poner un punto final. Es como ponerle piezas adicionales a la arquitectura base sin romperla. Es un nivel de simplicidad asombrosa para el usuario. Así es en la superficie, pero aquí es precisamente donde debemos mantener el espíritu crítico y mirar debajo del capó. Esta supuesta simplicidad puede ser un espejismo bastante peligroso para los investigadores que no cuentan con recursos masivos. ¿Te refieres al hardware? Totalmente, sí. La interfaz es maravillosamente intuitiva porque está construida sobre el ecosistema de Hugging Face, utilizando librerías muy conocidas por todos. Sin embargo, no nos engañemos, bajo esa capa de pintura fresca, esta arquitectura sigue dependiendo de infraestructuras enormemente pesadas, integraciones como Accelerate, DeepSpeed o FSDP. Claro, para distribuir el cálculo. Exacto. Para que ese código funcione a gran escala, dependes de librerías diseñadas para trocear terabytes de datos y distribuirlos a través de múltiples tarjetas gráficas de altísima gama. La carga computacional real para preentrenar un modelo de lenguaje de difusión no ha disminuido ni un ápice. Sigue siendo un proceso brutalmente costoso. Si un investigador independiente, motivado por lo fácil que parece el código, intenta correr esto en el ordenador personal de su casa, la interfaz simple no evitará que su sistema se colapse por falta de memoria en cuestión de segundos. La barrera del hardware sigue ahí, imponente e inamovible. Es un punto totalmente justo. La computación no sale gratis y la electricidad hay que pagarla, desde luego. Pero supongamos que ya hemos superado ese muro. Tenemos financiación, hemos alquilado los servidores y tenemos nuestro modelo entrenado y listo. De acuerdo. Pasamos a la fase de inferencia. Exacto. Ahora queremos que interactúe, que nos hable, que genere respuestas. Y aquí es donde, históricamente, los modelos de difusión se vuelven dolorosamente lentos y torpes en comparación con un chat GPT, ¿verdad? Lo fascinante aquí es cómo la inferencia en los modelos de difusión ha sido tradicionalmente un embudo gigantesco para el rendimiento. Un cuello de botella tremendo. A diferencia de los modelos autorregresivos, donde predecir la siguiente palabra está hiperoptimizada a nivel de hardware. Porque llevan años perfeccionándolo. Claro. En la difusión, la naturaleza del modelo requiere múltiples pasadas. Tiene que revisar y corregir toda la frase varias veces antes de entregarla al usuario. Y esto consume muchísimo tiempo. Y aquí es donde entra la solución de DLLM. Lo brillante de DLLM es que introduce una abstracción muy ligera que llaman el sampler, o muestreador en castellano. Desacoplan el cerebro del modelo del algoritmo que dicta cómo va a generar el texto. Esto permite a los desarrolladores intercambiar diferentes métodos de generación de forma inmediata. Como cambiar de marcha en un coche, ¿no? Literalmente. Sin tener que tocar la red neuronal subyacente. Y han incluido una herramienta visual que me parece brillante para ilustrar esto. Lo llaman el Terminal Visualizer. Dado que los modelos de difusión no escriben secuencialmente de izquierda a derecha, sino que van rellenando espacios vacíos por todo el texto, este visualizador te permite ver el orden de decodificación de las palabras en tiempo real en la propia terminal. Es una representación muy gráfica de lo que ocurre dentro. Es que, retomando la analogía de antes, es como estar viendo a un pintor crear un cuadro.
No empieza en la esquina superior izquierda del lienzo y va pintando línea por línea hacia abajo como si fuera una impresora de inyección de tinta. Lo que hace es un boceto general en todo el lienzo a la vez, y luego va añadiendo sombras aquí, un detalle de luz allá, hasta completar la obra. Es una metáfora muy visual y sumamente precisa, sí. El modelo esboza y luego refina. Y ver ese caos organizado tomando forma en la pantalla es una maravilla absoluta. Pero hablando de optimizar la velocidad a la que pinta ese cuadro, el documento destaca la integración de FastDLLM. Sí, la aceleración de la inferencia. Al poder intercambiar ese sampler estándar por una versión optimizada, logran aceleraciones masivas. En las pruebas que hicieron con el modelo LADA Instruct, lograron hasta un increíble 11x de incremento en la velocidad. Utilizan actualización paralela y almacenamiento en caché. Imagina la diferencia si un modelo responde 11 veces más rápido solo por cambiar una línea de código. Un momento, no vayamos tan rápido, y nunca mejor dicho. Si miramos los datos tabulados del estudio con detenimiento, concretamente las tablas 6 y 7, cuentan una historia llena de matices que no podemos ignorar por pura emoción. Esa velocidad astronómica tiene un coste. Bueno, siempre hay compromisos técnicos. Pero es que en algunos casos prácticos es un coste inaceptable en términos de precisión. Tomemos como ejemplo el modelo Dream-Bales. Cuando los investigadores aplican la caché y el paralelismo para conseguir esa velocidad asombrosa que mencionas, la precisión en una prueba estandarizada llamada Math, que evalúa el razonamiento matemático, cae drásticamente. Sí, vi esa caída en las métricas. Cae de un 31.5 a un 23.5. Es una caída libre. Entonces, la pregunta crítica que yo lanzo es, ¿de qué sirve generar texto a la velocidad del rayo si el modelo empieza a equivocarse estrepitosamente en matemáticas básicas? El equilibrio entre la eficiencia y la degradación del rendimiento sigue siendo caminar sobre el filo de una navaja. Entiendo perfectamente la preocupación. A ver, estamos hablando de una caída de 8 puntos en matemáticas y eso no es moco de pavo en el mundo de la IA. Es la diferencia entre un modelo útil y uno descartable, te lo concedo. Es una diferencia enorme. Pero yo defiendo que la verdadera genialidad de este framework no es que la versión rápida sea perfecta, sino que da la opción de elegir. Para un investigador universitario que necesita realizar docenas de pruebas de conceptos rápidas en una tarde, esa velocidad de 11x es un salvavidas absoluto para iterar. Sí, para prototipado rápido tiene sentido. Claro. Luego, para el despliegue final en una aplicación del mundo real, donde la precisión es de vida o muerte, simplemente ajustan el dial en el código y vuelven al modelo estándar más lento pero seguro. Tener el control de ese equilibrio es, a mi juicio, el mayor valor que aporta DLM. Esto plantea una pregunta importante y nos lleva directamente al que considero el verdadero talón de Aquiles de todo el ecosistema de la IA basada en difusión: la evaluación. ¿Cómo sabemos realmente si un modelo es bueno o malo? La sección de evaluación del documento es oro puro. Son increíblemente, casi dolorosamente, frágiles y sensibles a los parámetros de configuración en el momento de ser evaluados. Es verdad, y las gráficas del documento son una bofetada de realidad. Muestran cómo alterar un solo parámetro hace que el rendimiento del modelo caiga en picado, como, no sé, suprimir la generación del token de fin de secuencia o cambiar los tokens paralelos a 4. Exactamente. En el mundo de la IA usamos lo que llamamos hiperparámetros. Piensa en ellos como los ajustes finos antes de arrancar. Cosas como la temperatura, que dicta cuánta creatividad tiene el modelo, o lo que decías, cuántas palabras adivinan paralelo. Y cualquier cambio lo rompe. Lo que revela este estudio es alarmante. En los trabajos previos de otros investigadores, a menudo se confía en ajustes manuales microscópicos y procesamientos del texto muy específicos para cada tarea individual, solo con el fin de exprimir al máximo el rendimiento y publicar un buen número en su artículo. Para salir bien en la foto. Claro. Esto hace que comparar un nuevo modelo con uno anterior sea como comparar peras con manzanas. Sus entornos de evaluación están hiperoptimizados en secreto. Un pequeño desajuste en la temperatura, por ejemplo a 0, y la supuesta inteligencia del modelo se esfuma por completo. Se desploma, como se ve en la figura 5. Para usar nuestra analogía de los coches de antes, es como si hubieran construido un motor de carreras que rompe todos los récords en el circuito,
pero resulta que ese motor deja de funcionar por completo, literalmente se apaga, simplemente porque le has puesto gasolina normal en lugar de la hiperrefinada que usaron en el laboratorio. Es una analogía perfecta. La inteligencia se desmorona fuera de esas condiciones perfectas. Y es precisamente por esto que aplaudo la llegada de DLLM. Apoyo totalmente tu crítica sobre la extrema fragilidad de estos modelos, pero utilizo este mismo argumento para alabar lo que ha hecho este equipo de Berkeley UI/UC. Han cogido una herramienta estándar, el KLM Evaluation Harness, y la han extendido. Sí, esa extensión era muy necesaria. Han replicado meticulosamente y de forma pública todas las configuraciones oficiales. Si utilizas DLLM para evaluar tu nuevo modelo, estás obligado a ser transparente. Estás comparando manzanas con manzanas reales en igualdad de condiciones. Coincido plenamente en que la transparencia es fundamental para el progreso científico real. Documentar de forma tan escrupulosa esta sensibilidad a los hiperparámetros y estandarizar la evaluación es muy posiblemente la mayor aportación de este documento a largo plazo, incluso más allá del propio código. Totalmente de acuerdo. Pero agárrate, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Dejamos atrás las herramientas y pasamos a la cuarta sección del documento, que a mí me gusta llamar la alquimia moderna. La sección de las recetas abiertas. Sí, los autores no solo entregan este marco de trabajo ordenado, sino que regalan a la comunidad unas recetas detalladísimas. Demuestran cómo el framework permite tomar modelos de difusión ya existentes y hacerles un ajuste fino supervisado, el famoso SFT, utilizando bases de datos como 1SK. Bases de datos diseñadas exclusivamente para enseñar a la IA a pensar paso a paso y razonar de forma lógica antes de soltar la primera respuesta. Justo, le enseñan a razonar. Es un enfoque técnico sumamente inteligente. Tradicionalmente, en los modelos autorregresivos, forzar a la red neuronal a mostrar su cadena de pensamiento oculta ha dado resultados espectaculares en tareas de lógica. Lo que hacen aquí es aplicar este mismo principio a los modelos de difusión. Y funciona de maravilla. Al obligarlos a generar texto de razonamiento interno antes de entregar la respuesta final, demuestran mejoras medibles en pruebas estandarizadas de matemáticas y programación de software. Le están enseñando a la difusión a ser metódica. Sí, eso está muy bien. Pero el verdadero milagro tecnológico, lo que me dejó boquiabierta leyendo el informe, es el milagro de BERT, lo que han conseguido hacer con los modelos clásicos. Han tomado a Modern BERT en sus versiones base y large. Madre mía, es que eso es fuerte. Para que la audiencia entienda la magnitud de esto, BERT es un modelo que nació allá por 2019. Es lo que se llama un modelo discriminativo. Fue diseñado principalmente para tareas aburridas, como clasificar correos como spam o rellenar un hueco en una oración. Jamás fue diseñado para mantener conversaciones fluidas. De BERT, y utilizando únicamente datos de instrucción conversacional como Tulu, 3, SFT y Smalltalk, han convertido a BERT en un chatbot de difusión funcional. Espera, es importante subrayar lo extraordinario de esto para quien no esté inmerso en la arquitectura profunda. Entrenaron estos modelos procesando únicamente cómo se formulan las respuestas y lograron transformar un codificador puro, una herramienta diseñada solo para entender texto, En un generador capaz de crear texto desde cero. mediante difusión, ¿sí? Desde el punto de vista de la ingeniería pura, es un acto de magia técnica remarcable. ¿Y con qué resultados lo han hecho? La versión convertida, el Modern BERT Large Chat, llega a superar a modelos autorregresivos consagrados para hablar como las variantes de GPT-2, e incluso supera a modelos recientes muy eficientes, como Qwen de medio billón de parámetros. En pruebas específicas, claro. En pruebas de lógica deductiva y matemáticas complejas como BBH y Math, un modelo de 2019 que no fue diseñado para generar texto le está ganando a chatbots nativos en pura lógica. Y la cosa no acaba ahí. También presentan el experimento Tiny A2D. Así, la conversión del Qwen 3 de 0,6 billones. Tomaron ese modelo autorregresivo pequeñito y lo convirtieron a la fuerza en un modelo de difusión. Correcto. Utilizaron sus técnicas de difusión de bloques, el BD3LM, para esta conversión. De nuevo, sin requerir un preentrenamiento masivo desde cero, solo aplicando un ajuste fino inteligente. Pruebas de generación de código informático como HumanEval y MBPP. Todo esto solo enseñándole la nueva técnica de difusión mediante ejemplos. Es alucinante cómo pueden reciclar y mejorar arquitecturas con esta alquimia. Debo intervenir de nuevo para aportar una dosis de realidad y una perspectiva más fría frente a tanto entusiasmo.
Llama muchísimo la atención que superen arquitecturas como GPT-2, en lógica, por supuesto, y las métricas en código son verdaderamente respetables. Pero... Pero no perdamos de vista el contexto completo. Fíjate en la tabla 3 del documento. Si observamos las pruebas que evalúan el conocimiento general masivo del mundo, benchmarks como MMLU, que básicamente son preguntas de trivial sobre historia, derecho o medicina, Sí, ahí sufren. los modelos convertidos a difusión todavía van muy por detrás de sus equivalentes autorregresivos puros. Existe una brecha de rendimiento innegable. La difusión parece ser excelente para corregir lógica o código porque repasa sus errores. Pero cuando se trata de absorber, memorizar y recuperar hechos del mundo real, la forma secuencial clásica sigue siendo la reina indiscutible. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para el futuro? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que un BERT convertido no va a destronar a gigantes como GPT-4 o Claude 3 mañana por la mañana en un concurso de trivial. Desde luego que no. Pero lo vital, el núcleo de esta investigación, no es romper el récord mundial absoluto hoy. Lo verdaderamente revolucionario es que demuestran empíricamente que la conversión a difusión es un camino viable, es ultraeficiente a nivel de computación para la fase de ajustes y está al alcance de laboratorios universitarios o startups pequeñas, última generación, utilizando únicamente un kit básico de herramientas en el garaje de tu casa, y que ese coche modificado en un garaje consiga salir a la pista y ganar carreras en circuitos muy específicos, como el de matemáticas o programación. Ese es un punto de partida revolucionario. Si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia artificial, creo que podemos destilar el valor monumental de este documento en 3 grandes conclusiones prácticas para quienes nos escuchan hoy. ¿Te escucho? En primer lugar, la estandarización. El marco de trabajo del LLM pone orden, estructura y sanidad mental en lo que hasta ahora era el salvaje oeste de la investigación. Unifica bajo un mismo prisma lógico el entrenamiento, la inferencia y sobre todo la evaluación. Fundamental para poder avanzar sin tropezar constantemente. En segundo lugar, y quizás lo más importante para la integridad científica, destaco la transparencia. Este trabajo ha tenido el valor de sacar a la luz y cuantificar numéricamente la extrema fragilidad de estos modelos frente a pequeños cambios de configuración. Es una advertencia sonora a la comunidad sobre la necesidad absoluta de usar métricas estandarizadas en lugar de entornos hiperoptimizados en secreto para inflar resultados. Absolutamente. Es un baño de humildad para el sector. Y la tercera conclusión, desde mi perspectiva más enfocada en la comunidad open source, es la accesibilidad radical. Completamente de acuerdo. Han demostrado de manera empírica, liberando no solo el código, sino también los modelos ya entrenados para que cualquiera los descargue gratis, que arquitecturas antiguas como BERT pueden renacer, pueden convertirse en sofisticados motores de difusión interactivos utilizando recursos mínimos de ajuste. Han abierto de par en par una apuesta inmensa a la innovación de guerrilla. Es un cambio de reglas del juego para los laboratorios pequeños. Y todo esto me lleva a lanzar un pensamiento final, una semilla provocativa para que nuestra audiencia mastique y reflexione por su cuenta tras este análisis. Si mediante simples envolturas de código, algo de estandarización y un ajuste fino metódico, hemos podido forzar arquitecturas rígidas diseñadas solo para clasificar texto hace años a convertirse en mentes de razonamiento iterativo, Es una locura pensarlo así. ¿qué pasará cuando la comunidad empiece a aplicar estas mismas recetas de difusión abierta a modalidades de datos que no son texto? Pensemos en repositorios de datos masivos que hoy damos por sentados y estáticos. Como en las secuencias de genomas en biología. Exacto. Genomas humanos o los inmensos y frágiles repositorios de código de programación heredado de los bancos desde los años 90, el Legacy Code. Si podemos inyectarles a esos sistemas este motor eléctrico de razonamiento por difusión, con recursos de laboratorio básicos, podríamos estar a las puertas de reescribir la biología computacional o automatizar la actualización de la infraestructura digital global con herramientas de andar por casa. El límite ya no es el hardware, sino la imaginación. Ha sido un análisis verdaderamente estimulante. El impacto de estructurar el caos en la ciencia de datos siempre trae consigo saltos absolutamente impredecibles en la innovación técnica. Agradezco enormemente la oportunidad de desgranar estas profundas implicaciones contigo y con la audiencia. El placer ha sido completamente mutuo. A todas las mentes inquietas que nos han acompañado hoy hasta el final de esta inmersión profunda, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Mantengan siempre viva esa sana curiosidad por los laberintos de los datos, los algoritmos y la evolución de la inteligencia artificial que sin duda alguna está modelando nuestro futuro a pasos agigantados. Hasta el próximo programa.